Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al segundo libro de los Reyes, por Francisco Arita, de Salamanca, Guanajuato. A este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Ven esa respuesta? Noten la angustia por este tema. Era algo que no podía superar. ¿Y quién puede? Es triste pensar que hayan muchos que no quieran tenerlos. Esta mujer ya no tenía esperanza de amamantar un bebé, ya se había resignado, y claro que aún le dolía. No hagas burla de tu sierva, le dijo a Eliseo. No se burlen de mí, por favor, no me hagan escarnio. Ha sido dolorosa esta situación, no podemos superarla ni soportarla más. Veo a esa mujer con tanta tristeza y aún así le gustaba servir al Señor. ¡Qué carácter! Una cosa no tiene que ver con la otra. Dios es digno de ser alabado, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Pero el Señor tenía la más grande de las sorpresas, el mejor regalo que alguien pudiera haberle dado. El versículo 17, mas la mujer concibió y parió un hijo aquel tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. Auxiliadas, parte 2. Desesperanzada. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustó el audio anterior? Hablaba de una mujer que Dios ayudó como solo Él puede hacer. Aquí vamos a hablar de otra mujer en el mismo capítulo 4 del segundo de Reyes. Hay una situación en cierto tipo de trabajos que me parece muy curiosa. No es que sea bueno o malo, sino que simplemente capta mucho mi atención. Tal vez ustedes hayan oído, o por qué no, hasta hayan trabajado en ciertos lugares de ensamble de piezas pequeñas donde solo contratan mujeres. Son trabajos tan delicados, piezas tan pequeñas y frágiles que, estadísticamente hablando, los hombres somos demasiado torpes para hacerlo. Simplemente las empresas ganan más contratando a mujeres para esos trabajos. Hermanas, siéntanse bien, son más importantes de lo que creen. Traigo a colación esta situación pues para hacer esos trabajos se necesita una persona muy observadora, alguien que difícilmente se le pasan los pequeños detalles. Este es el caso del que quiero hablar hoy. Es una mujer de la que no conocemos su nombre, pero sí su ciudad natal, Sunem. De hecho, Eliseo en ciertos pasajes que hoy tocaremos la identifica como la Sunamita. Más que su nombre, es lo que ella hace lo que conviene resaltar. Leamos algunos pasajes y reflexionemos. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 10. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer principal, la cual le constriñó a que comiese del pan, y cuando por allí pasaba, veníase a su casa a comer del pan. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios santo. Yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama y mesa y silla y candelero, para que cuando viniere a nosotros se recoja en ella. Era una mujer acomodada, amada por su marido, y puedo inferir que era muy respetada. Por lo que se ve, era caritativa y no dejaba que Eliseo se fuera de esa ciudad con el estómago vacío cuando el profeta visitaba Sunem. Un hombre de Dios no puede andar resolviendo los conflictos que esos impíos reyes de Israel generaban sin nada en el estómago, ¿verdad? O bueno, eso pienso yo que les decía esa mujer. Bueno, lo que sí dice la Biblia es que entendió que Eliseo era un varón sumamente entregado a Dios. Lo observó tan detalladamente que le dice unas palabras muy interesantes a su marido. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios santo. Su marido, como muchos de nosotros somos, no alcanzó a ver lo que ella vio. De pronto me doy cuenta que no soy tan observador para entender que hay hermanos que entregan su vida al Señor y necesitan nuestra ayuda. Simplemente no nos detenemos a pensar que al menos una oración por sus vidas de vez en cuando no les caería nada mal. Pero pues luego estamos tan inmersos en nuestras propias vidas que dejamos de lado eso de observar, de ayudar, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo nos hace falta ser más como Cristo y menos como nosotros? ¿Está bien tu pastor? ¿Conocemos las necesidades de esos hermanos entregados fielmente a la obra de Dios? Esta Sunamita casi como dándole un codazo a las costillas de su marido le dice: ¡Hey! Ese es varón de Dios santo. ¿Hacemos algo por él?
Me goza ver la influencia que ella tuvo en su marido para que ambos, como esposos, apoyaran la obra que Dios estaba haciendo por medio de Eliseo. Yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama y mesa y silla y candelero para que cuando viniera a nosotros se recoja en ella. Miren qué hermosas palabras de esta mujer. Vean la humildad que tenía. Pudiendo disponer directamente de los recursos de la familia, no solo le pidió, sino que le rogó a su marido si hacían este proyecto para Eliseo. Qué mujer tan digna de imitar, que a pesar de que sabía que su marido la amaba y que la dejaría materializar esa idea, no lo hizo de su cuenta, sino que le dio el lugar a su marido. Espero de todo corazón que entre nosotros, en nuestras iglesias, así sean todas las esposas con sus maridos. No tendríamos buen testimonio ni buen entendimiento de la palabra de Dios si esto fuera de otra manera. Eliseo, como entregado varón de Dios, estaba muy agradecido. No sabía cómo recompensar semejante acto de amor. Hay algo que no he mencionado de esta mujer, algo que Dios usaría para bendecirla por medio de Eliseo. Esta mujer lo tenía todo. Bueno, en realidad no todo. Faltaba en su hogar lo que le da la mayor alegría a una familia. Faltaban los pequeños pies, las manitas en las paredes, los interminables pañales, las despensas vacías después de 2 días de haberla llenado. Todo eso que se vive cuando hay hijos en casa. ¿Se imaginan a esta tsunamita viendo a su hermana, a su vecina, a su amiga con un hijo o con una hermosa niña y ella simplemente no podía? Amaba a Dios, proveía para sus siervos, era una gran esposa, en fin. ¿Por qué no tenía un hijo? ¿Por qué Dios no le daba esa dicha? ¿Sabes que así es Él? No es que llegue tarde, no es que no sepa. Él sabe cuándo y cómo. Ya Eliseo le había preguntado obteniendo esta respuesta. Segundo de Reyes capítulo 4 versículo 13. Y dijo él a Giesi, dile: he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Has menester que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Yo estoy bien. Pero Eliseo bien sabía que algo no estaba bien. El siervo de Eliseo se dio cuenta de algo. El versículo 14 dice: y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Qué importantes son los hijos. ¿Cómo aprendemos de ellos, no es cierto? Son unos grandes maestros. Nos abren la visión a pensamientos que jamás tendríamos sin ellos. Por nuestros hijos somos capaces de todo, pero qué tristeza es no poder abrazar uno. Eso trae desesperanza. Pasan los años y nada. Esa era la angustia de la tsunamita. Eliseo le trae la noticia más inesperada de su vida, una que incluso rechazó en primera instancia. Versículos 15 y 16. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo: a este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Ven esa respuesta? Noten la angustia por este tema. Era algo que no podía superar. ¿Y quién puede? Es triste pensar que hayan muchos que no quieran tenerlos. Esta mujer ya no tenía esperanza de amamantar un bebé. Ya se había resignado. Y claro que aún le dolía. No hagas burla de tu sierva, le dijo a Eliseo. No se burlen de mí, por favor. No me hagan escarnio. Ha sido dolorosa esta situación. No podemos superarla ni soportarla más. Veo a esa mujer con tanta tristeza y aún así le gustaba servir al Señor. ¡Qué carácter! Una cosa no tiene que ver con la otra. Dios es digno de ser alabado, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Pero el Señor tenía la más grande de las sorpresas, el mejor regalo que alguien pudiera haberle dado. El versículo 17, mas la mujer concibió y parió un hijo a aquel tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. Gloria a Dios. Tú y yo no tenemos el control de nada. No existe tal cosa como tener el control. Es una utopía, un sueño que nadie ha podido hacerlo realidad. Pero Dios vaya que lo tiene. Vaya que conoce nuestras necesidades antes que las pidamos. Vaya que sabe darle plenitud a nuestra vida. Yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia.
Qué dicha fue para esos padres ver crecer a su hijo. Qué grande es Dios con los que Él toma por hijos. Pero hay algo. Si seguimos leyendo, vemos que la historia no acabó aquí. Hay un hecho por demás enigmático, un acontecimiento dentro de los planes soberanos de Dios. Algo que Dios quiere enseñar a través del horno de la aflicción. Y es algo que duele, la peor pesadilla de cualquier padre, la más grande angustia de una madre. Versículos 18 al 20. Y como el niño fue grande, aconteció que un día salió a su padre, a los segadores, y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. Y él dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traídolo a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía, y murióse. ¿Cuáles son estos tus planes, mi Dios? ¿Cómo puedo entender tu voluntad? ¿Por qué tomas estas decisiones? El tan anhelado hijo, la razón de su renovada esperanza, se había ido. Ya no se podía hacer nada. Es decir, ¿quién puede traer a alguien de los muertos? Muchas veces no entendemos sus designios, y por más duros que sean, siempre traerán fruto apacible. Pero este es un hijo muerto. No se supone que sea así. Los hijos enterramos a nuestros padres, no al revés. Duele que se nos vaya un padre, pero ¿sepultar a un hijo? Esto es mucho peor. Otra vez llegó la desesperanza. Otra vez, pero ahora más fuerte, toca la puerta el dolor. Y otra vez esta mujer nos demuestra que solo hay una persona a quien acudir. Y no es precisamente Eliseo, es Dios. Versículos 22 al 23. Llamando luego a su marido, díjole, ruégote que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y vuelva. Y él dijo, ¿para qué has de ir a él hoy? No es nueva luna ni sábado. Y ella respondió, paz. No sé exactamente si el marido sabía lo de su hijo en este momento, pero ella no se detuvo ante esta pregunta. Ella solo quería algo, paz. Solo eso buscaba. ¡Qué gran enseñanza es esta! Una pequeña palabra, 3 letras que se encuentran en su presencia. Solo queremos estar con Él. Suficiente con eso. El dolor puede ser muy grande. Más grande es Dios. La desesperanza puede ser abrumadora. La angustia terrible y la tristeza inconsolable. ¿No conocemos quién es Dios? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿No dicen eso los redimidos del Señor? ¿No hay para nosotros gozo en la aflicción? Claro, Emmanuel significa con nosotros Dios. Fue esta mujer con Eliseo y él sabe que está angustiada. Dios se lo dice, aunque no le dice por qué. El versículo 27 nos informa. Y luego que llegó al varón de Dios en el monte, asió de sus pies, y llegóse Giezi para quitarla. Mas el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Un incrédulo dirá, ¿así es tu Dios? Tal como la mujer de Job replicaría, bendice a Dios y muérete. Pero ese incrédulo no entiende algo muy importante. ¿Cómo sabríamos que Dios es bueno si no entendiéramos de qué males nos puede librar? ¿Qué tema tan sublime es ese de su soberanía? Todo lo que hace es bueno en gran manera, aunque luego, como esta tsunamita, no entendemos por qué. El versículo 28 dice, y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no me burlases? Otra vez eso de las burlas, otra vez el dolor, el mal recuerdo. Dejemos atrás aquello que nos lastimó. Sé que duele, pero duele más no dejar la herida que sane. No la sigas hurgando, no alimentemos nuestras amarguras. Sé lo que luego se siente, pero es peor recordarlo, revivirlo, saborearlo y rumiarlo. Cuéntale a tu padre, así como la tsunamita le contó a Eliseo lo que pasó, tú y yo podemos ir ante nuestro padre y contarle. Mientras llega su respuesta, deja un bastón, un testimonio de que pronto llegará. Eso fue lo que hizo Eliseo con su bastón y llegó tal como lo había dicho. Versículos 31 y 32. Él entonces se levantó y siguióla, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el bordón sobre el rostro del niño, mas ni tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y declaróselo diciendo, el mozo no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí el niño que estaba tendido muerto sobre su cama. Se ve que pasaron varios días, pero tal como ese bastón que daba testimonio de que Eliseo llegaría pronto, tenemos en nosotros esa confianza de que Cristo pronto, muy pronto nos ayudará. Y el solo hecho de que Eliseo haya llegado era suficiente para infundir cierta tranquilidad. ¿Lo ves, hermana? Tal vez tu problema no está resuelto todavía, pero Cristo está allí contigo y eso da la tranquilidad que tanto anhelamos.
Hay algo interesante en lo que sigue, algo muy característico de quien está cerca de Dios, algo que por cierto no se le había visto a la mujer sunamita, y ese algo pudo haberle ayudado en medio de tanta angustia. Sin embargo, qué bueno que hay otros que nos enseñan qué hacer en medio de nuestros problemas, y Eliseo lo mostró no de palabra, sino de hecho. Versículo 33 del capítulo 4. Entrando él entonces, cerró la puerta sobre ambos y oró a Jehová. Era un caso difícil. No es que cualquiera pudiera resucitar un muerto. Necesitaba toda la ayuda posible. ¿Notas lo que yo noto? Cuando reconozcamos que simplemente no podemos, es cuando volteamos a ver a nuestro Dios y decimos, ayúdame Dios mío. Oremos a Dios. Él ayuda. Y en este caso, vaya que lo hizo. Versículos 34 al 37. Después subió y echóse sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se extendió sobre él, y calentóse la carne del joven. Volviéndose luego, paseóse por la casa a una parte y a otra, y después subió, y tendióse sobre él, y el joven estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi, y díjole, llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, echóse a sus pies, e inclinóse a tierra. Después tomó su hijo, y salióse. No fue de inmediato. Hubieron un par de cosas por ahí que hizo Eliseo, pero finalmente Dios hizo el milagro. Así ha sido Dios desde que lo conozco, y así será siempre. Prepara el terreno, enciende el horno, manda el viento y el turbión, y simplemente espera. Espera y espera hasta que nosotros entendamos que Él es quien tiene las respuestas. Así es como cultiva Él nuestra confianza. Pablo, en su petición para librarlo de sus angustias y peligros de muerte, recibió una respuesta de Dios muy inusual, una de la que Él mismo agradeció. Respuesta de muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. ¡Qué grande es nuestro Dios! Entendamos más su voluntad, asimilemos más sus pensamientos, sumerjámonos más en sus designios y le amaremos más, tal como Él lo merece. Dios siempre te bendiga. Amén.